buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del Sistema Educativo Nacional y el Currículo Nacional Básico. Introducción. Este documento marca el inicio de un esfuerzo social cuyo propósito principal es brindar a las generaciones presentes y futuras una educación que corresponda a sus necesidades y expectativas. Implica cambios sistemáticos en las prácticas pedagógicas y didácticas que tienen lugar en las aulas, a fin de transformar las concepciones tradicionales e implementar nuevos enfoques y estrategias en la construcción, la creación y el significado del conocimiento en los centros educativos. El Currículo Nacional Básico. Como conjunto de orientaciones relacionadas con objetivos generales de cada nivel y de cada ciclo, con las áreas de aprendizaje, con los criterios de evaluación y con las orientaciones metodológicas que se asumirán para la consecución del saber, las destrezas y las habilidades a desarrollar en el estudiantado. Propone una concepción de educación integral y un proceso de cambio permanente. La intención es asegurar una educación de calidad, con equidad social y de género, eficaz y eficiente, capaz de producir aprendizajes significativos y, sobre todo, que sean pertinentes y relevantes, tanto desde la perspectiva del alumno y la alumna, como desde la perspectiva de las comunidades y de la vida social y cultural. Fundamentos curriculares del Currículo Nacional Básico. Permiten al sistema educativo considerar la normativa vigente, perfilarla y al hondureño a formar, fomentar y conservar los valores culturales, considerar el proceso evolutivo del estudiando, definir estrategias metodológicas pertinentes, organizar los aprendizajes aplicando los diferentes criterios de integración del conocimiento, fomentar la adquisición de los procesos tecnológicos, desarrollar los procesos de comunicación, proponer un currículo en íntima relación con las necesidades sociales y promover una cultura de equilibrio, equidad y respeto, convivencia entre la naturaleza y la comunidad. Mostraremos un pequeño esquema y en él podemos observar cuáles son los fundamentos curriculares. Uno de ellos es o son los legales. Según el Currículo Nacional Básico, están determinados por las normativas legales vigentes, establecidas en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación, reglamentos educativos y otras leyes nacionales e internacionales. Los psicológicos. Se considera en cada uno de los niveles las diferentes etapas evolutivas del desarrollo psicológico del ser humano, lo que significa tomar en cuenta las normas de pensar, sentir, actuar y aprender del mismo. Los tecnológicos. Rescata y fomenta los procesos tecnológicos aplicados con éxito por el personal docente en los distintos niveles educativos y además permite desarrollar de procesos de comunicación el uso de instrumentos tecnológicos que faciliten la información adecuada de competencias, la adquisición y generación del saber. Los filosóficos. La filosofía, que trata de responder a interrogantes fundamentales relacionadas con la naturaleza humana y la sociedad a la que aspiramos, nos proporciona una perspectiva según la cual la realización del ser humano y del desarrollo de sus potencialidades es el fin último de la educación. Los pedagógicos. Se ubica a las y los estudiantes en el centro de los procesos educativos, tomando en cuenta su interés, necesidades, inquietudes y aspiraciones a su aprendizaje. Fundamentos sociológicos.
parte de una consideración de diferencias y semejanzas sociales en el proceso educativo y pedagógico, de la construcción desde la educación con equidad social y de género, de la interpretación de los datos sociales para incorporarlos al proceso educativo. Fundamentos antropológicos. Implica el reconocimiento de las características etnológicas y etnográficas de los valores culturales de nuestra nacionalidad, enfatizándose en la formación del estudiante mediante la organización de procesos educativos. Fundamentos epistemológicos. Organiza los aprendizajes aplicando los diferentes criterios de integración del conocimiento, para lo cual se agrupa en áreas de estudio, bloques de conocimiento, disciplina y módulo, considerando las nuevas formas de conocimiento, tipos de pensamientos, así como las nuevas relaciones ideológicas que vinculan simbólica, efectiva y culturalmente a la sociedad moderna. Y por último, tenemos los ecológicos. Promueve una cultura de equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo integral de la persona y también el desarrollo de la sociedad en un contexto de sostenibilidad y equilibrio. Dentro del currículo nacional básico también podemos encontrar la estructura curricular. Los fundamentos, fines, políticas y principios del currículo nacional básico se concretan la estructura del sistema educativo nacional específicamente en los niveles de prebásica, básica, media, y esto a su vez en ciclo, modalidades, grados o cursos. La obligatoriedad del currículo nacional básico comprende desde el último año del segundo ciclo de educación prebásica y los ciclos y tercer ciclo, 9 años de educación básica. En la estructuración del currículo nacional básico se han considerado elementos curriculares de carácter instrumental muy importantes. La estructura del currículo nacional básico aborda la amplitud de los elementos curriculares de carácter fundamental. Entre ellos tenemos las áreas curriculares. Facilitan la interrelación de aprendizajes de carácter científico, técnico y funcional. Se conceptualizan como agrupaciones de contenidos afines que se organizan desde lo más global y general hasta lo más específico. Los ejes transversales se definen como elementos actitudinales que orientan el aprendizaje y contribuyen a proveer y así a conservar la integración, la articulación y la interdisciplinariedad del currículo. El CNB, o sea, el Currículo Nacional Básico, establece como ejes transversales la identidad, el trabajo y la democracia participativa. Los estándares educativos. Son declaraciones claras, exigentes y consistentes sobre lo que se espera que aprenda el alumnado del sistema educativo nacional. Esta, a su vez, describen capacidades y habilidades complejas, relacionadas completamente a cada una de las áreas curriculares. Como podemos observar, los niveles señalados están estructurados a su vez en ciclos, modalidades y grados. Lo podemos observar en el siguiente grado. Cuadro. Por ejemplo, los niveles: educación prebásica, educación básica e educación media. La descripción de la educación prebásica se extiende en primer ciclo y segundo ciclo. El primer ciclo va de entre los 0 a 3 años de edad. En segundo ciclo, de 3 a 6 años de edad. El primer ciclo no es obligatorio, pero ya el segundo ciclo es obligatorio que vaya por un año. Educación básica. Primer ciclo de 6 a 9 años de edad con una duración de 3 años. Segundo ciclo de 9 a 12 años de edad con una duración de 3 años. Y en el tercer ciclo de 12 a 15 años de edad con una duración de 3 años también. En la educación media lo podemos describir mediante modalidades.
ya sea en bachillerato científico humanista, que su duración son 2 años y la edad de 15 a 17 años. También está el bachillerato técnico profesional de 15 a 18 años de edad con una duración de 3 años. Ahora les hablaremos sobre los lineamientos de la educación básica. Son campos afines de conocimiento que se constituyen en cursos con unidades funcionales dentro de su ámbito y en relación con otros campos curriculares. Dentro de ellos tenemos primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Los ciclos anteriores se consolidan y se expresan en cada una de las actuaciones del alumnado. La responsabilidad de los y las jóvenes se estabiliza, se afianza y se individualiza dentro de sus relaciones sociales. Las materias que comprenden son matemática, lengua castellana, idiomas, educación artística, conocimiento del medio, educación física, religión, conmemoraciones y atención a la diversidad. Ahora presentaremos otra parte del currículo nacional básico y esta es la adecuación curricular. El currículo nacional básico incluye a la diversidad a través del establecimiento y desarrollo de los 3 componentes. La educación intercultural bilingüe está dirigida fundamentalmente a los pueblos autóctonos y afrontianos de Honduras. Su propio es perseverar, estimular y desarrollar las lenguas y culturas del país, así como el mejoramiento de la calidad y de la cobertura de la educación y de las condiciones de vida de los pueblos. La educación especial es aquella que por su riqueza metodológica, medio de recursos humanos y materiales está dirigida a la educación de las necesidades educativas especiales del alumnado del Sistema Educativo Nacional. Corresponde a la Secretaría de Educación atender estos servicios en función de las demandas existentes. La educación de jóvenes y adultos está orientada hacia 3 dimensiones fundamentales de educación funcional: educación básica de adultos y educación media de adultos. Ahora hablaremos sobre los componentes de la evaluación. La evaluación de la calidad de la educación desde las perspectivas del currículo nacional básico, la que se define como un proceso dinámico, permanente, sistemático, continuo, flexible, científico, participativo, integral y herente, al hacer educativo que permite formular juicios de valor sobre los componentes del currículo. Por ejemplo, aprendizajes. La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria en tanto que aporta a los involucrados un mecanismo de autocontrol que les permite conocer los ciertos y las causas de los problemas o obstáculos que suscitan y afectan. Sin la evolución difícilmente podríamos asegurarnos que ocurre algún tipo de aprendizaje. No podríamos saber sobre los resultados y la eficacia de la acción docente y de los procedimientos utilizados, ni tendríamos argumentos suficientes para proponer correctivos y mejoras. Desempeño docente. Tiene como propósito determinar la eficacia y eficiencia de los docentes en cumplimiento de sus funciones según el cargo que desempeña, como un mecanismo constante para retroalimentar el proceso educativo y su mejoramiento profesional. Planes y programas de estudio. La evaluación de planes y programas de estudio se realizará con el propósito de establecer su valor como recurso normativo para la creación del proceso, enseñanza y aprendizaje y determinación de la convivencia de conservarlos, modificarlos y sustituirlos conforme a las demandas educativas
y socioeconómicas actuales. Programas y proyectos educativos. La evaluación de programas y proyectos educativos es una actividad participativa que permite emitir un juicio de valor sobre los insumos, procesos y productos de un programa o proyecto, con el fin de comparar impactos de ejecución con los objetivos propuestos para tomar decisiones pertinentes en las programaciones futuras. Instituciones educativas. Se propone la evaluación permanente del sistema y participativa de la realidad de la institución a fin de valorar las condiciones, procesos y productos que ofrece el centro educativo para el logro de sus objetivos. Sistema de apoyo a la ejecución curricular. Se entiende como la manera de planear, administrar y fortalecer y considerar la ejecución del currículo en el centro educativo. Su objetivo es el estudiantado logre las competencias propuestas en el currículo. Estas tareas se desconcentradamente de acuerdo al esquema organizacional siguiente, que se divide en entidad y responsabilidad. Dentro de la entidad tenemos el centro educativo y la responsabilidad es contextualizar el currículo a las necesidades e intereses de los educandos y la comunidad. Dirección distrital y municipal. La responsabilidad es operativizar en este nivel las políticas y objetivos del nivel departamental. Dirección departamental. La responsabilidad es establecer las políticas y objetivos de conformidad a la situación socioeconómica del departamento o región. Y nivel central, su responsabilidad es establecer la normativa y regulaciones en el sistema educativo nacional. Entonces, la responsabilidad de los y los docentes es hacer eficaces los cambios pedagógicos y la renovación curricular en consonancia con el contexto social, los avances de la ciencia, la tecnología, la renovación de enfoques y técnicas pedagógicas. Por lo tanto, el desarrollo profesional docente a través de la formación inicial y permanente es fundamental para la sostenibilidad pedagógica de la transformación curricular. Perfil del docente según el Currículo Nacional Básico. En el marco de la propuesta de la transformación educativa nacional, la nueva y el nuevo ciudadano debe ser: habla, lee y escribe la lengua materna de la comunidad y maneja el español como segunda lengua. Posee formación lingüística y se identifica como un miembro de una comunidad étnica en la que ejerce la docencia. Posee conocimientos sólidos de la ciencia y la cultura universales sin dejar de identificarse con la propia. Se actualiza en formación técnica pedagógica, en educación bilingüe e intercultural, en las ciencias y en las artes de la comunidad y en las universales. Promueve el desarrollo integral de la comunidad educativa en el contexto social y cultural. Investiga y se actualiza en la lengua cultural, currículo y participa en proyectos de mejoramiento cualitativo de la enseñanza. Conoce la ciencia y la cultura indígena de la comunidad y la cultura nacional, fundamentándose en los principios, valores y métodos de la comunidad y en el ejercicio de los derechos humanos. Favorece el entendimiento mutuo y la solidaridad e igualmente desarrolla habilidades interculturales que le permiten interactuar adecuadamente en diversos contextos socioculturales. Se comprende con el bienestar de la comunidad y se sostiene de su responsabilidad como formador de las futuras generaciones de su etnia y del país. Perfil del egresado según el Currículo Nacional Básico. El alumno y la alumna al egresar del nivel de educación básica debe manifestar las siguientes competencias. Se comunica utilizando el lenguaje verbal, simbólico y corporal de forma efectiva y apropiada.
Practica y respeta los valores, los derechos y los deberes en las relaciones de una sociedad pluricultural de igualdad, respetando la diversidad sin discriminación alguna. Construye su proyecto de vida y toma las decisiones asertivas en forma segura, autónoma, responsable y consistente. Practica ejercicios físicos con los fines de recreación, sociabilización, conservación de la salud física, mental y emocional. Expresa su identidad personal y social a través de la representación y expresión artística. Utiliza el tiempo libre y de ocio en actividades constructivas, artísticas y deportivas para el beneficio personal y colectivo. Muestra hábitos y actitudes que evidencian la valoración, prevención, promoción y conservación de la salud y del medio ambiente. Aplica conocimientos científicos y tecnológicos para continuar estudios, así como también para solucionar problemas cotidianos. Demuestra una actitud positiva hacia el cambio y las innovaciones para mejorar sus condiciones de vida. Demuestra habilidades para solucionar problemas a corto y mediano plazo. Desarrolla la capacidad de síntesis y análisis de su entorno como resultado del proceso científico. Aplica su capacidad crítica y reflexiva a situaciones comunes y de su entorno. Participa en las diferentes etapas de procesos y de investigación. Desarrolla su capacidad de observación sistemática y hace inferencias. Establece un proceso permanente autoformación. Como conclusión, el Currículo Nacional Básico enfatiza actividades y tareas de aprendizaje que mejoran la creatividad, las oportunidades para involucrar a los estudiantes en las actividades temáticas significativas, auténticas y creativas. Los principios importantes para el pensamiento creativo y crítico son el uso de preguntas abiertas, la tolerancia para los errores y la toma de riesgos razonables. Esta ha sido nuestra presentación acerca del Sistema Educativo Nacional y el Currículo Nacional Básico, de la materia Fundamentos para la Educación Básica de la licenciada Lic Indira Sagastume, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gloria Jocelyn Canales Cardona y Kaylin Rosibel Ramos. Gracias.